Y no lo digo ni exagerando ni por clickbait, bueno sí un poquito. La verdad es que esta adaptación, la primera parte de la trilogía del Castillo Infinito de Demon Slayer, es de las mejores que he visto. Tomó el material de origen y agregó lo necesario para llevarlo a un nuevo nivel, para que tuviéramos una combinación de acción y sentimientos, que es lo que ha caracterizado a Kimetsu no Yaiba desde que salió. Y no solo lo digo yo, sino lo dicen cientos de fans del anime y críticos de cine. ¿Es perfecta? No, sí está el tema de que a veces los flashbacks interrumpen la parte de la acción y quizá yo hubiera hecho eso de manera un tanto diferente, pero la verdad es que tampoco se me ocurren muchas ideas de cómo hacerlo. Eso y otro punto que sí me parece el peor de todos, y por mucho, pero se los digo más adelante. Hablemos entonces de lo que me gustó de esta película. Yo ya sabía que era lo que iba a pasar, leí el manga hace más o menos un año, no me pude aguantar las ganas, entonces no hubo sorpresas en cuanto a muertes y demás. Pero ¿saben algo? Es de las veces que, a pesar de que ya sabía para dónde iba la historia, de todas formas la estaba disfrutando inmensamente. No me importó en absoluto. Yo suelo ser una persona muy especial con los spoilers, no me gusta que me cuenten. Me pasó por ejemplo con Infinity War, con la muerte de Iron Man. Si no lo sabías, ya después de 7 años ya no es spoiler. Y para mí ese tipo de cosas sí le restan a mi experiencia al ver una película. No me gusta que me cuenten una historia, prefiero verla, experimentarla, sorprenderme en el cine. Así la disfruto más, como todo en la vida. Pero de lo primero que me viene a la mente con lo bien que se hizo en esta película es el hecho de que, aunque ya sepas a dónde va, juega sus cartas tan bien y de manera tan bonita, con la música, la interpretación, ya sea en español, en japonés, el sonido, toda la parte visual, todo hace equipo de manera muy bella, de manera que aunque la película dura 2 horas y media, no sientes que son 2 horas y media, a menos que seas como el tipo del cine que... Bueno, parte de lo complicado de hacer una película con estas historias es que hay muchas tramas al mismo tiempo y que no todas van a concluir. Pocas películas logran manejar bien a tantos personajes que tienen historias separadas, que tienen flashbacks, que tienen otras cosas y puntos donde convergen sin perder el interés de la audiencia. Eso es una masterclass de guión y de edición. De las pocas adaptaciones que puedo recordar que cumplen con eso son El Señor de los Anillos, y en El Señor de los Anillos sí se tuvieron que hacer muchísimos ajustes al material original, a diferencia de aquí que prácticamente es una expansión. Prácticamente todo lo que se ve en el manga está en la película y más. Estaría interesantísimo estar en una reunión de colado durante la preproducción de la película de a ver cómo le vamos a hacer para conectar este punto al otro. Y sí, claro que no podemos dar todo el crédito a la versión animada de esta producción, porque pues, el manga es prácticamente idéntico, de ahí viene. Pero donde sí se juega mucho es lo que les digo, en la forma en la que tienes que considerar las cosas para hilar una trama para una película. No es el mismo medio. El manga es como si vieras una película con puras fotografías. Es imposible verlo todo perfectamente ligado. ¿Cómo vas a hacer una transición de una escena a otra? Si se va a escuchar un diálogo fuera de cámara, si te va a llamar la atención la música, si te va a llamar la atención un efecto de sonido. Es como estos libros infantiles que tienen paginitas con puntitos y tienes que ir uniendo el punto 1 al punto 2 al punto 3, y es en esos pequeños huecos donde está la magia de esta película. La magia de crear algo. Tomaron los planos, la estructura, los puntos a unir y le dieron su toque artístico a cada uno de esos de manera precisa. Ya, por fin encontré la forma de expresar lo que quería decir. Hay que pensar en a qué velocidad se van a mover los personajes, cuánto tiempo vas a dedicar a un plano, al otro, cómo mantener el dinamismo sin hacerlo demasiado lento o demasiado acelerado, qué colores vas a usar, en qué lugar vas a colocar la fuente de luz, cómo transicionar de un punto de la historia a otro. Unes todos esos puntos y tienes esta bellísima película. Ahora bien, esta película adapta del manga del tomo 140 al 157. Todavía nos quedan aproximadamente 50 tomos. Estos tomos que cubre los hace tal cual. Incluso el orden en el que vemos las cosas en la película es en el orden en el que suceden en el manga. Los flashbacks, la acción, realmente no hay muchas diferencias. Uno de los pocos detalles de los que me percaté fue que la chica que salva a Shinobu, que está a punto de ser devorada por Douma, en el manga es decapitada, mientras que en la película eso no se mostró. Probablemente por la cuestión de vamos a mantener la película clasificación B15, que es aquí en México para adolescentes, y no limitar las ventas de boletos, lo cual tiene sentido, y la verdad es que ese tipo de modificaciones tampoco es que le resten demasiado al producto, siempre y cuando no se hagan mucho, porque no alteran el resultado. Los momentos más fuertes de cada una de las historias sí estuvieron presentes y no tuvieron ningún miedo en mostrar cómo debían ser.
Para esta película tuvimos 3 peleas: Douma contra Shinobu, Kaegaku contra Zenitsu y por supuesto Akaza contra Giyu Tomioka y Tanjiro Kamado. La pelea estelar es obviamente esta última, pero vamos a hablar primero de las otras 2. Douma contra Shinobu es un duelo interesante, porque Shinobu es la pilar más débil en términos de fuerza física y tiene que recurrir a otras tácticas para poder derrotar a Douma. Y por supuesto que con otras tácticas me refiero a su talento con los venenos. Es rápida, eso sí. Douma, por otro lado, es un cínico, desgraciado, y me encantó lo que pudimos ver con él. Lo único de lo que me puedo quejar es que ya no vimos el resto de la pelea con Kanao. Esta pelea es un buen punto para empezar, pero también me parece la más olvidable de las 3, porque las otras 2 combinan mejor la parte emocional con la parte de la acción y, por supuesto, tienen sus propias conclusiones, a diferencia de la otra que quedó abierta, y no vamos a ver el resultado definitivo hasta la siguiente película. La pelea de Zenitsu me pareció excelente, directa al punto, con la mezcla perfecta de acción y diálogos, porque tenía bastante tiempo que no veíamos a Kaegaku. Si no recuerdo mal, desde la primera temporada, desde el capítulo 17 no aparecía en versión animada, y para que la pelea tuviera el peso emocional que debía tener, era más que necesario, sobre todo porque quienes no habían leído el manga no sabían qué había pasado con Zenitsu. Pasó de ser este muchacho asustado que todo el tiempo se está quejando de todo, a de pronto tener un semblante completamente serio, y hasta perdió el brillo en los ojos. Se veía que ya tenía otra actitud y no supimos por qué. Se dieron el tiempo para expandir todo ese contexto y ahora sí, agárrense a golpes. La animación de las técnicas de respiración del rayo fue bellísima, con estos contrastes de colores entre el amarillo, el azul y diferentes sombras de cada uno de ellos, y se agradece que se haya implementado para esta pelea en específico, porque realmente solo habíamos visto una postura de la respiración del rayo. Nada que criticar aquí, ya por mera cuestión de fanservice directamente conmigo, me hubiera gustado ver un poco más de Zenitsu en acción, pero es un tema muy personal, así como está, funciona bien. Vamos al plato fuerte, por supuesto que es Akaza con su respectiva contraparte, Hakuji, que aquí fue donde sí se me salió las lágrimas. Toda la pelea está bien llevada, se siente en las etapas cómo va evolucionando el conflicto, la forma en la que Tanjiro recuerda las enseñanzas de su papá y eso le sirve para llevarse a un nuevo nivel, que sí está muy de qué casualidad que se acordó justamente cuando lo necesitaba, pero pues así son los shounen, ya sabemos. Para eso los disfrutamos. La historia no tiene que ser exageradamente compleja, ni meter que detalles de esto por todos lados. Lo más importante es que sea emotiva. Dragon Ball tampoco tiene la trama más difícil de la historia. Nació de vegetales contra un congelador. En esta película te llevan de la manita para que cada momento lo sientas. Llegamos al momento en el que le cortan la cabeza a Akaza y te sumergen más en la tensión. Cuando ves que se la puede volver a pegar, Giyu le avienta la katana, se cae la cabeza y luego puede seguir peleando sin cabeza. Estoy seguro de que los cines, los que estuvieron con personas que no habían visto nada del manga y no sabían para dónde iba, se habrán vuelto locos. Me hubiera encantado verla en una sala llena de público. A mí me tocó una sala muy vacía cuando la fui a ver. Seguro fue un agasajo ver cómo se divertían con el momento y la reacción, la euforia, todo. Luego pasamos a la trágica historia de Hakuji, que tampoco es nada nuevo. Es una tragedia griega, y quienes somos fans de Batman, por ejemplo, nos acordaremos mucho del cómic La broma asesina de Killing Joke. Un mal día es todo lo que se necesita para convertir a un buen hombre en un demonio. Hakuji hizo cosas malas, luchó por reformarse y estaba a nada de lograr concretar todo y estabilizarse cuando tiene ese mal día que lo lleva al límite, se convierte en demonio y pierde todos sus recuerdos. Creo que de ahí se pueden sacar enseñanzas bastante valiosas, creo que hasta da para hacer un video de como las enseñanzas que nos ha dejado Demon Slayer, tipo el de Star Wars que hice. Y nuevamente la combinación de todos los factores artísticos es brutal en cada una de las 3 peleas. Lograron darle vida con una enorme cantidad de color, de música, sonido, interpretaciones, de sentimientos, a páginas que eran blanco y negro, y lo hicieron con una calidad de miedo. Quiero hacer una mención especial al doblaje de esta película y en general de todo Kimetsu, porque yo lo he disfrutado muchísimo.
Fuera de esta idea estúpida de Ay, el anime se tiene que disfrutar en el idioma original porque si no, no eres un verdadero fan. el trabajo me pareció excelente. Vean el anime en el idioma que ustedes quieran, no importa. El punto es que lo disfruten. Yo vi todo en español y me pareció sublime. Uno que otro momento sí se siente un poquito raro. Por ejemplo, la voz de Tanjiro cuando es más joven. Siento que sí se fue muy hacia el rango alto de voz. Pudo haberlo echado un poquito más abajo para que no se escuchara como tan forzado ese niño, pero aún así estuvo bien. Son ya realmente detalles, cuestiones de preferencias. Otros momentos me dejaron frío de lo bien interpretados que están. El que más se me quedó fue el grito de Kanao cuando ve a Shinobu, que ya fue derrotada por Douma. Me dio escalofríos, muy buen trabajo de Montserrat Aguilar. Kaigaku, me encantó el trabajo de Luis Navarro. José Antonio Toledano se lució como Akasa, como los grandes. Alan Fernando como Douma. En general los villanos están bastante bien. Incluso Kokushibo, que pues, prácticamente no aparece. Esas breves apariciones que tiene con la voz de Octavio Rojas, imponente. Capturan muy bien la energía de cada uno de los personajes, lo cual es primordial para el éxito. Y por supuesto, pues Iván Bastidas, José Luis Piedra Uras Huerta, Alejandro Villeli, Mark Winslow, Meli G, Cristina Hernández, Luis Leonardo Suárez, Dulce Guerrero, Octavio Rojas, Annie Rojas, que hizo a Nezuko, que realmente pues, casi no apareció en la película, pero de todas formas es un personaje importante. Todo el elenco, de verdad, aplausos. Sea cual sea el personaje que hayan hecho. Me encantó. No he podido verla en japonés, pero ya lo haré y estoy seguro de que en el trabajo original, por supuesto que se hizo algo extraordinario. He podido ver a Natsuki Hanae, la voz de Tanjiro, interpretar unas cuantas líneas del personaje en vivo y es otra cosa. Algo que tienen en común estas tres historias y que prácticamente es el hilo narrativo que nos lleva a esta primera parte del Castillo Infinito es la venganza. Shinobu quiere vengar a su hermana Kanae. Kanao quiere vengar a Shinobu. Tanjiro a Rengoku y Zenitsu al abuelo. Los tres tienen una razón personal por la cual luchar contra cada uno de sus respectivos oponentes. Es algo directo. Ese es un elemento que no está ya tan presente en las batallas que siguen, pero sí sigue por ahí. Si ya leyeron el manga van a saber a qué me refiero. Hay un hambre por parte de estos cazadores por acabar con sus enemigos. En la parte visual, lo que se hizo no es nada menos que impresionante. Hasta cierto punto se puede considerar medio sencillo, y eso muy entre comillas, porque pues, gran parte del Castillo Infinito puede ser un copy-paste enorme, pero la meta, que era crear esa sensación de que justamente esta es una fortaleza que no se acaba, que es algo que es imposible de plasmar en una página, lo lograron perfectamente bien. Mantuvieron también la iluminación hasta cierto punto oscura, lo suficientemente iluminada para que pudiéramos ver, pero pues tampoco tanto porque consideraron que este es un lugar en el que no entra la luz del sol. Supieron manejar también eso muy bien. Los momentitos de humor que aparecen por ahí de vez en cuando, desde el material de origen y que algunos pueden decir, no, es que rompe mucho con la vibra de esto. Yo mismo me he incluido a veces en ese tipo de comentarios. Aquí los respetaron tal cual aparecen. Y qué bueno, porque es parte del alma de lo que hace a Kimetsu. En términos generales, la primera película del Castillo Infinito tomó la propuesta original que vimos en el manga y la elevó a un nivel distinto, en otro medio, para que, aunque la historia sea sencilla, se mantenga inmensamente disfrutable y con un gran peso emocional. ¿Qué fue entonces lo que me pareció lo peor de la película? Que tendremos que esperar mucho tiempo para ver lo que sigue. Yo espero que no hay confirmación oficial todavía por parte de Ufotable, al menos hasta el momento de hacer este video, pero todos los rumores indican que se van a lanzar cada 2 años. La película está siendo un rotundo éxito en taquilla, y si el rumor de que el presupuesto asignado a la película fueron $20 millones es cierto, pues sí se están metiendo una lanísima lo suficientemente grande como para considerar ampliar el equipo de producción y entregar las películas más rápido. Creo que tranquilamente, si fueran $20 millones, podrían triplicarle el presupuesto a cada una de las 2 películas que restan, y de todas formas se quedarían podridos en billetes. Si la decisión estuviera en mis manos, eso es lo que yo haría. Yo sé que a mucha gente se le hizo que muy extensa, que aburrida, que demasiados flashbacks. Y está bien, no es para todos, y lo puedo entender. Kimetsu no tiene la trama más compleja, al contrario, es bastante simple,
pero nos recuerda lo humanos que somos y que todos tenemos potencial para hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Y creo que de ahí viene en gran parte su éxito como anime y como manga. Y si combinamos esa semillita con todos los detalles que ya les mencioné, que de la música, que las voces, que el sonido, que el arte y demás. Por ejemplo, hablando de la música, ¿notaron que el tema principal de Akaza, su leitmotiv, se repite en diferentes versiones dependiendo de en qué momento de la historia estamos? Ese tipo de detalles me encantan. Si no se dieron cuenta de ese detalle, vean la película otra vez porque vale la pena verla otra vez, nada más para cachar ese tipo de detallitos. Que ahí es donde está la creatividad de llevarlo al medio audiovisual. Ya. Tenemos una receta de maravilla para hacer una producción audiovisual con esto. ¿Y ahora qué? Pues a esperar. Y mientras tanto, puedes descubrir 20 datos que quizá no conocías de Kimetsu no Yaiba en este videíto que ya hice hace prácticamente más de un año. Últimamente he estado más enfocado en este asunto de los videos cortos. Ya saben que es como por temporadas. A veces me gustan los videos largos, a veces los videos cortos, pero ninguno de los dos se va a ir a ningún lado. Sigan pendientes, déjenme su opinión sobre la película y no olviden dejar un like, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, recuerden mantener su corazón ardiendo.